Viernes 22 de septiembre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos, como cada mañana, a este espacio, a esta revista de prensa, nuestro recorrido diario por las portadas de los periódicos que se publican en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, ABC, ya saben, el diario El Día de Córdoba también, como siempre. Vistazo a la prensa digital. Hoy tenemos bastante variedad, aunque hay muchas coincidencias en los periódicos. Cada uno ha escogido un asunto para la apertura. El diario Córdoba, por ejemplo, ha escogido un acto propio, un acto del propio diario Córdoba, que se celebró ayer. Visita del presidente del TSJ, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, quien pidió una refundación del actual sistema judicial español. El presidente del TSJ alerta del exceso de pleitos en la segunda economía más litigiosa de la Unión Europea. Habló de, creo que hay 150 pleitos por cada 100.000 habitantes, que es la segunda tasa de litigiosidad de las que se registran en Europa. También habló de la amnistía, luego hablamos un poquito de ello. Sobre la amnistía de Cataluña dice que existe una gran debilidad argumental. Luego vemos cómo se desmenuza en parte eso. En cuanto al sumario local o provincial, los mercadillos, dice el diario Córdoba, podrán vender alimentos y cambiar los horarios por mal tiempo. También dice que la CHG, la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, no descarta nuevos desembalses si sigue sin llover. La sede de la UCO, de la Universidad de Córdoba Lucena, iniciará su andadura a finales de octubre. El diario ABC dedica a la portada un tema nacional, el tema de las críticas que ha habido en el PSOE hacia la postura de Pedro Sánchez, con esta conclusión: el PSOE andaluz más débil de la historia rompe con Felipe y Guerra. Se refiere a Felipe González y a Alfonso Guerra, que, como sabéis, se han posicionado en contra de la amnistía. Dice que Juan Espadas, que es el secretario general de ese PSOE andaluz más débil de la historia, según ABC, Juan Espadas se alineó ayer con Pedro Sánchez contra los dos mitos del socialismo de Andalucía. Ferraz, que se hace del PSOE a nivel federal, Ferraz también desacredita a sus padres fundadores y los acusa de servir a poderes económicos. Bueno, ese es un tema que se escapa de otro ámbito, solamente un par de cosas. Que a veces considere ahora a Felipe González y Alfonso Guerra mitos del socialismo, pues bueno, no pensaba igual de ellos hace unos años, y llamarles padres fundadores, bueno, tampoco parece que sea. El PSOE se fundó bastante antes, y González y Guerra protagonizaron una etapa del PSOE andaluz y español que, bueno, ya quedó, es verdad que hace mucho tiempo detrás. Después de ello ha habido muchos secretarios generales en el PSOE de España, ha habido presidente del gobierno, en fin, es una época muy antigua. Es decir, que yo creo que respetar a estas figuras porque lo son, y lo han sido y lo son, y probablemente serán un legado importante, pero de ahí a ahora brindarles la infalibilidad que les da ABC a dos personas que hace unos días, bueno, creo que consideraban mucho peor. La foto sí que es local. La foto dice: Córdoba esculpe a los mejores puras razas españoles. Una foto que firma Valerio Merino. Por cierto, la del Córdoba de antes la firma Manuel Murillo. Bueno, pues es un caballo, como ven, uno de los elementales participantes en la prueba sobre la pista central de caballerizas. Son 65 las yeguadas con 140 caballos que pugnan desde ayer en caballerizas por el prestigioso cetro del concurso morfológico de Cabalcor, que es la prueba más veterana de las que se celebra en Cabalcor. De hecho, es anterior a Cabalcor. Creo que Cabalcor celebra este año su 21ª edición. Hoy se inaugura, por cierto, Cabalcor, y mientras que el morfológico creo que cumple 25, es decir, que antes de que se hiciera Cabalcor ya existía el morfológico, que es un concurso, que por su nombre, fácil de deducir, que lo que premia es la morfología del caballo, la pura raza español, pues reflejado en su altura, en su cabeza, en su textura, en sus patas, en fin, lo que es la morfología del caballo. El diario El Día abre con el tema mercadillos. Los mercadillos de Córdoba podrán vender cualquier tipo de alimentos, dice el diario El Día. Ahora hablamos de este asunto. La foto que firma en este caso Juan Ayala para el pabellón de la juventud, que está en discusión, dice este periódico. Los vecinos piden cambios en el proyecto para incluir pistas deportivas. También habla el diario El Día de los pisos tutelados de la calle Don Rodrigo. Entrevista y 6 cursos para acceder a una vivienda de protección oficial en alquiler
no es un VPO exactamente, pero bueno, al alquiler de esta promoción de viviendas que está haciendo el ayuntamiento, y también dice que los museos municipales se movilizan para exhibir fondos locales, que saben que en muchas ocasiones, bueno, pues los fondos locales acaban en el arqueológico provincial y los museos pues reclaman tener también su atractivo turístico, que lo son, ¿no? También el diario El Día habla de riegos. La Confederación de Guadalquivir decidirá en octubre si autoriza desembalses auxiliares, y la parte alta del periódico, 6 años de cárcel para el exdirector de la FAFE, ámbito autonómico digo, eso es de Andalucía, por los pagos en burdeles, y que Noelia Pontes logra un oro y un bronce en el Europeo Junior de tiro olímpico. Bueno, vamos con el tema del acto de ayer del Diario Córdoba. Como les decía, ayer estuvo en la ciudad Lorenzo del Río, que es el presidente del TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Vino a dar una conferencia sobre los retos que tiene la justicia. Lo primero que dijo fue lo que señala el Diario Córdoba, que estamos al borde del colapso judicial, que no sé lo del colapso, debe ser muy ancho, porque llevamos al borde muchísimos años, creo que ya nos hemos caído a lo del precipicio. Él se aportó un dato más, el de la epidemia judicial de la que hablaba Lorenzo del Río ayer. Él dijo, pues eso, que España es un país con una litigiosidad muy por encima de sus posibilidades, que aquí todo el mundo presenta denuncias y acude al pleito cuando en otros países se resuelven mediante arbitraje, mediante conciliaciones. En este país no, y que la litigiosidad es la segunda más alta de Europa, dijo ayer Lorenzo del Río, está abocando al sistema a un colapso, sobre todo porque hay una serie de modificaciones, de reformas pendientes, desde hace, él decía, 4 legislaturas, cuenten para atrás 4 mandatos, 4 gobiernos, que no se han resuelto, empezando por el propio Consejo de Poder Judicial, que saben que está en una interinidad absoluta, y luego pues ha habido el tema de los jueces, el tema de la nueva planta judicial, el tema que tuvo en huelga los letrados judiciales. Ahora están en medio huelga, saben que se suspendió cuando en las elecciones los funcionarios de justicia, también los fiscales, amenazaron con huelga. En fin, una serie de reformas pendientes que no se han resuelto. Y el otro tema del que habló Lorenzo del Río es este que están viendo en el Diario Córdoba. El presidente del TSJA afirma que hay una gran debilidad argumental en la amnistía para los independentistas. Bueno, aquí hay que decir un par de cosas. Yo no sé si hay debilidad argumental porque no conocemos los argumentos. Igual conoce algo más el presidente del TSJ que los demás, pero en principio la amnistía, que nadie duda que se está negociando, o sea que en principio partamos de que la amnistía es una voluntad del PSOE y de los catalanes, de los partidos catalanes, pero lo que no conocemos son los argumentos. Claro, hablar de que hay debilidad argumental implica que ya se conocen los argumentos. Lo que sí tiene razón Lorenzo del Río, indudablemente, es que para una amnistía es más que un indulto general, porque un indulto es perdonar a un delincuente por un delito que cometió. Ya se produjo en el caso de los independentistas catalanes, se produjo, por cierto, en el caso del golpe de Estado de Tejero, que fueron indultados los golpistas, se produce recurrentemente. Recuerden el caso, porque era un caso local, ¿no? El caso de cuando Herminio Trigo fue condenado por una prevaricación, se le inhabilitó para ser alcalde y se le indultó. Es decir, que el indulto es más habitual de lo que pensamos también en la esfera política. Pero la amnistía es más que un indulto, es más que un indulto general incluso, porque la amnistía no es perdonarte un delito, sino quitar el delito, que es lo que ocurrió con la ley de amnistía a la muerte del dictador Franco, que las personas que estaban condenadas por un delito, se consideró que el delito no existía porque eran delitos con leyes injustas, leyes antidemocráticas, y se dieron por no existente el delito. Si no hay delito, no hay condena. Con lo cual era un poco más. Ese es a lo que se refiere Lorenzo del Río cuando habla de que la lectura que se hace de la amnistía, eso requiere, para argumentar una amnistía, se requiere analizar una etapa y decidir que lo que ocurrió el 1 de octubre del 17 pues no era delito. No es que cometieron delito y se les perdone, que ya se hizo con alguno de ellos, sino que lo que ocurrió allí no fue un delito. Y eso es lo que él dice, que hace falta una lectura más amplia que no la que se está aplicando. Repito que tanto indultos hemos conocido y muchos, amnistías hemos conocido algunas, suele haber amnistía, eso la hubo cuando murió Franco, y alguna otra más ha habido por ahí, amnistías generales. Pero en este caso es decir que lo que ocurrió en aquella etapa, aquel intento de, no sé si rebelión o sublevación o sedición, lo que quieran llamarle, cuando el poder catalán, el Parlamento catalán,
pues desobedeció a los mandatos de la Constitución española, a las leyes españolas, a los jueces españoles, si lo que ocurrió allí fue o no delito, que digo que ahí tiene razón Del Río en cuestionarlo. Pero los argumentos habrá que esperar a que nos cuenten. Si ese es el argumento, que esgrimen el PSOE y quienes apoyen la amnistía es que aquello no fue delito, pues habrá que explicar por qué aquello que para todo el mundo fue delito, incluido ellos mismos, bueno, los catalanes no, pero sí que el PSOE lo tildó de rebelión, Pedro Sánchez, porque ahora ya no es delito. Que insisto que es distinto, un indulto es perdonar al delincuente y una amnistía es eliminar el delito, que tiene un paso más. Habrá que esperar al argumento para saber si es débil o no, como señala Lorenzo Del Río, que tiene debilidad argumental. Insisto, si no sabemos cuál es el argumento, es difícil que sepamos si es débil o no ese argumento. El otro tema en el que hay coincidencia en los periódicos es el asunto de los mercadillos. Ayer, lo leo en el diario El Día, por ejemplo, que es portada, los mercadillos de Córdoba podrán vender todo tipo de alimentos, señala el diario El Día. Ayer la Comisión de Comercio Ambulante del Ayuntamiento, Comisión Municipal de Venta Ambulante, aprobó una nueva ordenanza de venta ambulante, de comercio ambulante se llama ORCA, en sus iniciales, Ordenanza Reguladora del Comercio Ambulante. Bueno, pues la que había en Córdoba anterior era del año 2012. En el 2013 la Junta de Andalucía publicó la Ley del Comercio Interior de Andalucía. Y claro, había parte en nuestra ordenanza, la ordenanza municipal del ayuntamiento, que no es que contradijera la otra, pero no la contemplaba. Con lo cual todo el mundo empezó a adecuar sus ordenanzas a la nueva ley. Repito, 2013. Han pasado 10 años y por fin en Córdoba pues se está adaptando la ley a la nueva, o sea, la ordenanza municipal a la ley, y de paso se está implementando con una serie de peticiones de los máximos interesados, los vendedores ambulantes, que hasta ahora no se contemplaba. Una de ellas es la de los alimentos que señala el diario El Día. Serán todos periódicos, no es que sean exclusivos del Día, porque fue ayer rueda de prensa de Julián Urbano, el concejal responsable de Comercio y de Mercados. Básicamente ya se hace en otros países, se hace en otras comunidades autónomas, y es que los vendedores ambulantes también pueden vender alimentos. Evidentemente, para no herir susceptibilidades, ni crear una alarma, que los vendan llevarán frigoríficos o llevarán camiones refrigerados y tendrán su carnet de manipulador de alimentos, etcétera, etcétera. No es que de pronto podamos vender carne colgada de un pincho en mitad del Arenal. Tendrá eso, lógicamente, su control sanitario. Si no fuera así, no podría hacerse. Esa es la principal novedad. Esta ordenanza, que ayer se aprobó en comisión municipal, tiene que ir ahora a la Junta de Gobierno local. Siempre digo, es como una especie de Consejo de Ministros del Ayuntamiento, donde se reúnen los tenientes de alcalde. Cuando se apruebe ahí, y se aprueba siempre porque la forman los miembros del Gobierno, de ir a pleno, donde irá a votación. Se aprobará también, porque en este caso saben que en este mandato hay mayoría absoluta del PP, con lo cual, aunque estén o no de acuerdo el resto de partidos, se aprobará, que yo creo que en este caso hay bastante unanimidad. Y luego de ahí se publicará en el boletín de la provincia y tras un periodo de exposición pública entrará en vigor. Yo calculo que para finales de diciembre, bueno, este año debe estar en vigor esta ordenanza municipal que regula la venta ambulante. Y más, venta ambulante y no solo venta ambulante, porque también se ordena a partir de ahora el tema de los puestos de los caracoles, que no tenía ordenanza alguna, o el tema de los puestos de castañas, o la venta en Semana Santa, estas personas que van por la calle vendiendo distintos productos, o en el fútbol, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de ventas, que hasta ahora estaba un poco en el limbo, quedan reguladas en esta ordenanza municipal sobre el comercio ambulante. No solamente se habla de la venta de alimentos, que insisto, debe tener todos los controles sanitarios necesarios, fundamentalmente el tema de la refrigeración, la cadena del frío, y luego la exposición. No vale con echar ahí la carne en una mesa de madera en el puesto, habrá que tener vitrinas refrigeradas y habrá que tener camiones refrigerados para transportar carne o pescado, lo que se venda, cualquier producto. Tiene que tener garantizado su cadena del frío, sino también los que lo manipulen tienen que tener su certificación sanitaria, el carnet de manipulador, etcétera. Digo que además de eso, nos señalan otros periódicos, por ejemplo, dice el diario Córdoba que los mercadillos podrán vender alimentos de todo tipo y cambiar de horario por el mal tiempo.
El mal tiempo se entiende para ellos, porque para la venta ambulante, porque a lo mejor el sol, que para mucho buen tiempo, para ellos cuando hace mucho calor es mal tiempo. Lo que decía ayer el concejal, que no sé el articulado cómo ha quedado porque no lo conozco, es que si los mercadillos se someten a temperatura, decía por el cambio climático, la razón que sea, se cambian horarios. Este año ha habido un experimento, ya saben, horario, mercadillo nocturno en el Arenal, que va un poco por ahí. Es decir, que cuando se prevea una ola de calor o temperaturas muy elevadas, se pueda pasar el mercadillo a las tardes o noche. Entiendo, aunque insisto en que no conozco el articulado. E incluso si viniera, que algún día volverá, la lluvia, si se prevén una semana de lluvia, pues igual esos mercadillos se pueden pasar a otro horario, aunque ahí no sé yo cómo se podría gestionar, ¿no? O a otro espacio, no sé, las setas hay más techo que en otros espacios. Bueno, la cosa es que también se contempla que o se eliminan la rigidez que hay en los mercadillos, que saben que es tal día, tal hora, en tal sitio, y si llueve, pues no montes o llévate un paraguas, y si hace sol, pues lo mismo, o no montes o pon una sombrilla. Ahí se flexibiliza también en algo la instalación de los mercadillos ambulantes. Insisto en que le queda un par de trámites, todos muy fáciles porque hay mayoría absoluta del PP, tanto Junta de Gobierno local, que puede ser que vaya a la siguiente, la del lunes que viene, el Pleno, que puede ser que vaya al Pleno de octubre, y por lo tanto se publique en el Boletín de la Provincia de finales de noviembre, con el plazo, me refiero, de publicación, de información pública, y esté en vigor en diciembre. Si se para un poquito más, igual llega a enero. No sé qué ocurre con los mercadillos navideños, que no sé si se contemplan o no, porque insisto en que el articulado yo no lo conozco, no sé si está a disposición de todo el mundo, pero yo hasta ahora no conozco ese articulado. Bueno, pues vamos a volver al tema de la justicia. Habla hoy el diario Cordópolis de un asunto muy antiguo. Titula: La Fiscalía de Córdoba encuentra a unas 200 personas al mes a las que Gas Natural debe dinero. El asunto, digo que es muy antiguo, creo que viene de hace, no sé, del año 2005, creo que es cuando empezó esta movida, cuando se creó en Córdoba una asociación de consumidores que entendían que Gas Natural le estaba cobrando de más. Contaron con el apoyo del ayuntamiento y con el apoyo de un fiscal de Santo Urbaneja que se empeñó en ir para adelante con este asunto. Se consiguió una demanda colectiva contra Gas Natural y se ganó. Fue el primer caso en España y uno de los primeros de Europa en que un grupo tan amplio de afectados presentaba una demanda contra una empresa y la ganaba. Gas Natural estaba cobrando de más una cláusula de alta y un canon que luego la justicia entendió que eran injustos, que eran ilegales y los suprimió. Con lo cual, todas las personas que en su día demandaron a Gas Natural recibieron lo que habían pagado de más. En el 2015 empezó a pagar, 10 años después de que se comenzara aquel proceso. En 2015 hubo sentencia, perdió Gas Natural y empezó a devolver dinero a los afectados, a 60.000 afectados, no de Córdoba, hablo de toda España, porque el asunto salió en Córdoba, nació en Córdoba, fue la Fiscalía de Córdoba, pero no son afectados solo de Córdoba. 60.000 en toda España cobraron en torno a 8 millones de euros que Gas Natural les había cobrado de más. Recuperaron lo que habían pagado de más. Pero es que lo que determinó el juez es que no solamente tendrán derecho a percibir lo que habían pagado de más los que habían presentado la denuncia, sino cualquier cliente de Gas Natural que hubiese pagado de más en cualquier momento. Fue hasta el año 2005, luego ahí se retiró, repito, esa cláusula. Y además el juez ordenó que se buscara a las personas, que no tuvieran que ser ellas quienes denunciaran a Gas Natural. Pues desde entonces la Fiscalía, hormiguita, en un trabajo muy de chinos, con respecto a los chinos, ha ido buscando a todos los clientes de Gas Natural que durante ese periodo, hasta el 2005, hubieran pagado el canon de alta, o sea, la cláusula de alta y ese canon que cobró de más en Gas Natural. Bueno, pues a diario, dice, se encuentran personas, y bueno, 200 al mes. Repito que hace toda España, no es solo en Córdoba. 200 personas que la Fiscalía, revisando el listado de Gas Natural, revisando incluso herederos de antiguos clientes, porque muchos clientes ya no son de Gas Natural, se fueron a otras compañías, a que fuera,
compañías gasísticas, y aún así tienen derecho a percibir, a recuperar aquello que pagaron de más. Creo que es un trabajo que hay que felicitar a la Fiscalía de Córdoba, que se empeñó y tiró para adelante. Suena un poco a película americana, de esto de que se unen una serie de afectados y hablan con un fiscal o con un abogado y consiguen sacar adelante un juicio contra una gran compañía, en este caso pues Gas Natural, que no puede tener un tipo de reparo en pagar lo que cobró de más, pues tiene que hacerlo. Hay una cuenta de la Fiscalía de Córdoba, una cuenta corriente, donde hay 3 millones de euros ingresados por parte de Gas Natural para pagar a los clientes que vayan apareciendo. Por ahora, repito, se les va pagando. Hay clientes que tienen muy poco que recuperar porque estuvieron, no sé, 2 meses en la compañía y eso les generó poco gasto, y otros que tienen cantidades importantes. Bueno, pues me parece que es muy interesante esa acción, repito, del fiscal en Córdoba, de Fernando Santos, y la postura del juez también, lógicamente, y el empeño de la Fiscalía en que todo aquello se vaya solucionando. Más asuntos, calle los periódicos. Dice el diario Córdoba en la portada que la Confederación de Guadalquivir no descarta hacer desembalses. Bueno, dicen los meteorólogos que se espera un otoño cálido y húmedo, pero bueno, nadie ha garantizado que vaya a llover. Es verdad que llevamos un inicio de semana, 10 días, en los que la lluvia está aquí. No acaba de irse, tampoco es que esté diluviando, pero eso da cierto alivio, aunque no se note los embalses, porque efectivamente llevamos mucho tiempo sin agua y el agua tal y como cae pues se entierra, va a los acuíferos y poco a poco se van recuperando niveles. Una vez que el acuífero recupere, volverá a surgir agua de los manantiales, la surgencia de los manantiales, que acabarán en los embalses, pero eso requiere más agua. Por el momento no hay perspectiva de que a medio plazo o a corto plazo vaya a llegar una gran borrasca. Lo que tenemos encima es el veranillo de San Miguel, o del Membrillo, como quieran llamarle, que mañana es día 23, y mañana es el día de la Merced, y pues toca ese veranillo que recurrentemente aparece al final, cuando empieza el otoño, ¿no? Mañana acaba el otoño, a las 10 de la mañana, a 9 de la mañana acaba el verano, empieza el otoño y comienza el veranillo sin solución de continuidad, el veranillo de San Miguel. Me parece que después puede ser que venga una racha de borrasca, que las previsiones son eso, que va a ser un otoño húmedo y cálido. Bueno, por el momento lo que hace la Confederación es poner el parche, por si acaso, a que aparece el grano, y ya dice que tiene previstas una serie de acciones, entre ellas desembalses extraordinarios, que habitualmente no son los normales en el otoño. La Confederación en otoño está captando agua, no soltando agua, pero si fuera preciso, pues habría que hacerlo, pues se hará, para garantizar unas cosechas, sobre todo los leñosos, que son, como saben, son los que más sufren. En la aceituna le vino muy bien el agua de estos últimos días, parece que ha engordado algo, aunque la cosecha no va a ser buena. Más cosas que hay en los periódicos. Por ejemplo, me vuelvo a ABC. Titula ABC que la incidencia del coronavirus en mayores de 60 años es la segunda más alta de Andalucía, la de Córdoba. Bueno, se habla de 60 años porque los demás no lo conocemos. La Junta de Andalucía o el Ministerio y la Junta, los dos, ya en su día decidieron que los menores de 60 años no tenían por qué pasar controles y que lo pase, que se compre el test en la farmacia, se ponga el palito este a la nariz y que si tiene síntomas se ponga la mascarilla y a trabajar, porque no se dan bajas por COVID. Si se controla en mayores de 60 años. Bueno, pues actualmente la tasa de incidencia en Córdoba está en 132 casos por cada 100.000 habitantes, que está bastante por encima de la media andaluza. La que más tiene es Jaén, que está en 172 en concreto. Córdoba tiene 132, la segunda más alta de Andalucía, y la media andaluza no llega a 90, con lo cual estamos muy por encima, tanto Córdoba. De hecho, creo que son las dos únicas provincias que están por encima. Las que están tan por encima que levantan la media. Es una situación preocupante. Hoy está en Córdoba la consejera de Salud y Consumo, Catalina García. No sé si va a decir algo sobre esto. Está hasta ahora en un desayuno de trabajo. Pero para el SAS insiste en que quienes tengan síntomas se coloquen su mascarilla, quienes sospechen que cerca de ellos hay COVID, que se ponga la mascarilla. Saben que ahora va a comenzar a mediados de octubre la campaña de vacunación con el COVID y con la gripe,
para las personas que habitualmente se vacunan de la gripe, mayores de 65 años fundamentalmente, y con eso debe controlarse. Hay que decir, no obstante, para no alertar tampoco a la población, que, insisto, el dato ahora son 132 casos por 100.000 habitantes. En la época más cruda del coronavirus, hablo, bueno, por ejemplo, no tan cruda, en enero del año pasado, enero de 2022, hace 2 años, la tasa en Córdoba era de 2.300. Era, pues eso, eran 20 veces más que la que hay ahora, en la época más complicada, 132 ahora, 2.300 hace un par de años. Es decir, que venimos de una situación muy, muy grave y ahora, claro, cuando se dispara la tasa, ese disparo hace 2 años era un disparito, era porque no habría sido motivo de preocupación esos 130 casos, pero sí que es verdad que ha habido un repunte. Señala Francisco Pollato en el ABC hoy que puntualmente, recurrentemente, incluso después de que la pandemia se diera por controlada, hay episodios, hay momentos puntuales en los que se vuelve a disparar la tasa, que son lógicamente después de aquellos momentos los que hay más reuniones sociales, hablamos de Semana Santa, hablamos de feria, hablamos del verano. Y en este caso, tras el verano, que ha habido mucho contacto social, mucho terraceo, mucho salir juntos al campo, a la playa, donde fuera, mucho contacto con personas que no son habituales en nuestro entorno, pues se produce un repunte en los contagios. Aún así, según esta información que publica ABC hoy, la primera quincena de septiembre ha habido un descenso ya, por ejemplo, en los valores que se miden en las aguas residuales. Saben que la Universidad de Córdoba mide recurrentemente las aguas en la depuradora de La Golondrina y ahí se saca un parámetro que no es que sea, ellos reconocen que no es del todo exacto, pero sí que es comparativamente correcto. Es decir, si aumenta el parámetro es que hay más coronavirus, y si se reduce el parámetro es que hay menos coronavirus. Es verdad que no toda el agua se depura, no todo el agua va allí, en fin, lo que fuera, pero sí que sirve para compararse de 15 en 15 días cómo va evolucionando. Ha habido un repunte, efectivamente, estuvo en verano, a la vuelta de vacaciones, en 0,55, le llaman unidades logarítmicas, que era una cantidad como parecida a la mitad, que llegó a estar por encima del 1 y pico durante la pandemia, estaba en la mitad de lo de la pandemia, de las cifras de la pandemia, pero ahora la primera muestra que se ha tomado en septiembre, la primera quincena de septiembre, ha bajado de 0,55 a 0,40. Es decir, que precaución, como siempre decimos todas, pero alarma por el momento, pues nada. Y si tenemos que ir a un sitio en el que sospechemos que hay contagio, que hay posibilidad de contagio, pues mascarilla, que todos tenemos todavía remesas de mascarilla guardados por los cajones, porque aquello fue, recuerden, cuando nos dio por juntar mascarilla. Más cosas de los periódicos. El diario ABC trae muy poco asunto local en la portada. Una entrevista a Rocío Romero, la joven novillera, que no sé si hay al calor del fútbol también, pero dice Rocío que defiende la igualdad delante del mismo toro que los hombres. Bueno, pues es lógico que si hace el mismo trabajo que un hombre, en este caso, en su caso, pues torear, pues que tenga el mismo trato que los hombres, y si sobre todo, como se dice ya, es el mismo toro, que bueno, alguna se ha cuestionado que sea realmente el mismo toro. En el diario El Día, vamos terminando ya, hablar del tema este de los museos y el último minuto para la foto del día en portada, que es la del Pabellón de la Juventud. Titula el diario El Día: los vecinos reabren el debate sobre los usos del Pabellón de la Juventud. Hace unos días el alcalde, José María Bellido, habló de que estaba a punto de salir a licitación el proyecto del Pabellón de la Juventud, que lleva mucho tiempo hecho un solar, como recordarán, se echó abajo con el planteamiento de que se iba a construir pabellón polideportivo, pero lleva ya bastante tiempo. Eso fue a principios del anterior mandato. Ahora, pues eso, 3 años y pico que se demolió aquello. Bueno, pues el alcalde dijo que por fin se habían superado unos trámites y que podrá salir a licitación del proyecto. Pero se da por hecho un proyecto que se pactó inicialmente, dice el alcalde, entre el INDECO, Instituto de Deportes, y los vecinos. Ahora hay vecinos que dicen que no está tan claro que el proyecto que se ha sacado del cajón fuera el pactado. Aseguran que ese proyecto es un proyecto muy comercial, es un proyecto que fundamentalmente busca la rentabilidad de la instalación deportiva. Hay muchas salas pequeñitas para alquilar por grupo, hay pistas de pádel en el exterior, hay una piscina cubierta. Y ellos insisten en que hace falta algunas pistas deportivas que permitan al barrio, pues bueno, hacer deporte
sin entrar en ese mercadeo que es necesario, por otra parte, para garantizar la sostenibilidad de una pista deportiva. Saben que en Córdoba durante unos años se construyeron muchas pistas polideportivas en los barrios, porque no había equipamiento deportivo. Casi todos los distritos tienen su pabellón cubierto y su campo de fútbol, incluso sus pistas multideportes, de estas que hay muchas repartidas, pero desde ya de los últimos 10, 15, 20 años quizás, se empezó a cambiar el formato y ya se buscó empresas, como ocurre con el Centro Deportivo de Gofit, que lo hacen las empresas y lo explotan. Ocurre en Gofit, las piscinas de Poniente, las pistas de pádel junto a la estación de autobuses. Son empresas que aprovechan un espacio público, construyen su instalación y lo explotan comercialmente. Bueno, pues es una fórmula que, una vez que estaba satisfecha las necesidades generales de la población, se optó por ella. Si hay que cambiar el formato, pues se puede cambiar, pero es cierto que el diseño del polideportivo, que está justo aquí detrás de donde estoy yo, de la Juventud, pues es más parecido a un Gofit que a la sala de barrio que existe en Valdollero o existe en el barrio de Guadalquivir, muy cerca de aquí, que es una sala diáfana con una pista deportiva, con un campo de fútbol en algunos casos, en fin, saben los dos modelos, y no hay, parece que ahora, a punto de licitarse el proyecto, no está claro para algunos vecinos cuál debe ser el modelo que se escoja. Bueno, hay mucho más información en los periódicos que me he dejado por ahí. El Córdoba visita esta semana al Alcoyano, en Alcoy, así que les contarán los compañeros durante el día, en las previsiones de la agenda, ese y otros muchos deportes, que todo el mundo está funcionando ya, y el lunes estaremos aquí para contarles qué ha hecho el Córdoba en su visita al Alcoy. Ojalá que les contemos que suma 3 puntos a Zorro. Mucha información este fin de semana, hay una procesión mañana y el domingo, así que mucha actividad y que la disfruten. Hasta el lunes, como siempre, y gracias por su atención.